Nació en Tucumán, pero vivió en Bolivia. Es decir, nací en Tucumán y a los pocos meses mis padres se trasladaron a la ciudad de Buenos Aires. O sea que soy de esos tucumanos, si se acepta la palabra, digo, esos bolivianos medio, un tucumano medio trucho, ¿no? Porque conocí Tucumán ya siendo un muchacho joven. Y mis padres, bueno, por diversos motivos, un poco el hecho de haberse venido desde Bolivia el 37, cuando ellos llegaron aquí, como meta tenían Buenos Aires. Esto habla de una Argentina realmente tan esplendorosa como tantas veces por allí nosotros escuchamos hablar, ¿no? Y de verdad digo que Argentina es un país en el cual nosotros muchísimas veces tenemos casi como una queja de nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que también existen las otras cosas, ¿no? La generosidad. Lo digo hoy ya a una cierta edad donde uno ha transitado no todo, pero sé que lo que toca por transitar es mucho menor a lo que uno ya ha transitado, ¿no? Digamos que está jugando el segundo tiempo y por ahí hay un pequeño alargue. Y digo esto porque después de haber visitado, conocido distintos lugares del mundo, sigo diciendo que una de las... Han habido no tantas, pero algunas cosas medianamente inteligentes, y ahí incluyo el hecho de haberme quedado aquí en Argentina. Claro, porque teniendo la oportunidad y conociendo otros lugares uno puede optar, ¿no? Pero siempre nuestro país es como que tiene algo que nos atrapa. Yo hablo del caso particular mío, ¿no? Porque mucho más no puedo decir, pero sé que alguna gente, no es tanta, ¿no? No es tanta la gente que por diversos motivos busca algo que es necesario, ¿no? Un bienestar económico. En el caso de la música, por supuesto, no es poco relevante el hecho de trascender, de buscar otras cosas, ¿no? Yo creo que está bien quienes piensan así, sienten así y obran en consecuencia. Pero en el caso particular, me ha tocado en suerte un instrumento que nunca asocié mientras tocado el instrumento y comenzado a tocar, y durante los primeros años así, de nada más que de ser feliz haciéndolo, ¿no? Nada más, porque yo no vengo de un molde a quien uno hubiera querido imitar o decía yo quiero ser como aquella persona, que mucho ocurre en el canto, en la danza, en tantas otras manifestaciones. Y yo por el contrario creo que advertí que con el instrumento además acompañaba un hecho social que va mucho más allá de todo esto, ¿no? Jaime, los que saben dicen que el instrumento en sus manos pasó a ser más que un instrumento, pasó a ser parte de su cuerpo, de su voz, que no pasa frecuentemente con el charango. En realidad yo siempre tomo como un gran halago todos los calificativos, clasificativos. Yo digo que soy una persona que ha puesto, podría decir, mi vida en función de esto, pero digo, y soy una persona como todo el mundo, que tengo vanidades y por qué no, ¿no? Pero en el caso particular siempre se antepuso la música y el instrumento, porque vuelvo a repetir esto que dije recién, el hecho social. Tocar el instrumento, el charango, no era nada. A nadie, si se escondía, eran instrumentos menores. En nuestro país ni hablar, no había ni idea, porque nosotros tenemos una historia muy rica en pueblos de América del Sur, pero siempre todo está íntimamente ligado a esa Europa, ¿no? Es decir, que la llegada de los españoles, que es cierto, trajo una cantidad de cosas. Entre ellos trajeron los instrumentos de cuerda.
pero en el desarrollo fue tanto lo que se trabajó en la conciencia y en la mente del hombre, que se trató de que sean súbditos, que estén sumisos a quienes habían llegado aquí. Y entonces, mire, yo lo repito mucho esto y no voy a dejar de hacerlo. Recuerdo siendo niño en la escuela primaria, alguna vez yo le decía, señorita, pero entonces el 12 de octubre, ¿qué es? Me dice, mire, Torres, el 12 de octubre, tómelo usted así como una cosa simbólica, es el día que llegó la civilización. Y cuando nosotros, de verdad digo, tomo en cuenta cómo hemos aceptado nuestra historia, cómo seguimos aceptándola a través de los libros. Fíjese que al hombre que fue y tomó una activa participación en la lucha de la independencia de nuestros pueblos, se transitó mucho, si bien es cierto desde Buenos Aires, pero mucho más intensamente desde Córdoba a Tucumán hacia arriba. Entonces era normal ver la gente que llegaba del Alto Perú antes de que nosotros nos convirtiéramos en países, ¿no? Y lógicamente esta gente, uno tiene que pensar que tenía canciones, que tenía danzas, que tenía músicas, que tenía instrumentos. Sin embargo, cuando se señala los festejos, la algarabía de la gente, siempre se habla del minué, del famoso minué, del cabildo. Lo otro es como inexistente. Esto es un hecho para mí, social, marcado, ¿no? Es como que para la película siempre es el rubio el que ha luchado y en realidad ha sido la gente del pueblo la que trabajó y puso su coraje y lo sigue poniendo. Sí, y claro, lo sigue poniendo. Entonces yo creo que en estos últimos años es como que se van aclarando ciertas cosas, pero a esto se acompaña también con una actitud desde lo que hace a la educación, a la cultura, y también particularmente tiene una activa presencia el arte. Y a mí simplemente, viniendo del lugar de donde venía, se despertó algo que yo agradezco muchísimo, ¿no? A mis padres, que era el hecho de no desconocer el origen. Entonces hoy digo y celebro con alegría y quizás pienso en mi madre, sobre todo, que era una mujer que había nacido circunstancialmente en el norte de Chile, porque su familia era de Bolivia, y la tuvieron a ella en un viaje al norte de Chile. Fue como era mi abuela, estaba ataviada a la usanza de gentes de estos pueblos de cerros, montañas, ¿no? Y usaba la pollera, lo que comúnmente nosotros decimos chola. Y cuando llegó a Argentina, ir con su vestimenta hasta Tucumán, y de pronto se sintió como que era algo extraño, ¿no? La miraban entonces raro. Yo digo, pucha, lo que tiene que haberle costado, ¿no? Dejar su pollera para tener que parecerse a los demás, no ser ella, ¿no? Claro. Y esto es tan importante, que parece una frase, ¿no? Dejar de ser uno mismo. Pero esto se sigue repitiendo, ¿eh? Sí, claro que yo sí. digo siempre que cuando uno ve en las grandes ciudades, por supuesto que cuanto más hacia la capital federal se acerca, esto se incrementa, pero uno no ve gente ya ataviada a la usanza, porque siempre está la broma, parece que uno tuviera que parecerse al estilo
tan negativo que es de los yanquis, con la moda y con todo lo demás, ¿no? Entonces van taladrando de a poco, van taladrando el alma. Y en esto tiene mucho que ver, incide en forma determinante, una de las cosas, como decía yo, es el arte. Y quizás el hecho de que esté yo hoy aquí, en la ciudad de Azul, se deba precisamente a algo que tiene que ver con todo esto. Yo fui invitado por un grupo que ellos mismos se han elegido un poco en hombres para un quehacer en función de los demás o del lugar donde uno habita, ¿no? Y a mí me pareció realmente hermosa la idea, por eso es que estoy aquí, no desde lo artístico, si bien es cierto, seguramente alguna cosita de música haremos, ¿no? Pero no es lo que habitualmente hacemos, digamos, como cosa convencional con el grupo, el conjunto. Haremos alguna pequeña manifestación, pero lo más importante es seguramente lo que ha de ocurrir, ¿no? Porque se dan muchas cosas por sobreentendido, como que dice así, bueno, ahora es más o menos conocido el instrumento, ¿no? Dice, sí, no toca el charango, pero sobre el instrumento en sí es muy poco lo que se conoce. ¿Usted hace un tipo de encuentros así anuales en Tucumán donde se rescata todo lo que es la cultura? En Jujuy. En Humahuaca. En Humahuaca. Sí. Y esto hace 30 y pico de años que lo viene haciendo, sí. ¿no? ¿Este fue el objetivo de esos encuentros? Mire, nosotros necesitábamos, como hoy se necesita esta gestión de este grupo de gente, los liga una necesidad. Y esto que estamos hablando es algo que nos pasa. Yo estoy seguro que hablo con cualquiera de los jóvenes que están acá y seguramente hay quienes lo practican, otros por allí no se puede, pero bueno, sigue siéndolo, ¿no? Porque son cosas que se han tomado lamentablemente casi como alternativas, ¿no? Se privilegian una cantidad de otras cosas y a esto no con la fuerza que debería estar implementado y apoyado. Nosotros comenzamos allá yendo a Humahuaca en el año 73. Por primera vez yo visitaba el pueblo. Había pasado muchísimas veces porque mi madre vivía en Bolivia. Entonces una vez al año pasaba por allí de ida y otra vez de vuelta durante largos años. Pero en realidad ir a quedarme en el pueblo en el año 73 y conocí los pueblos estos en aquel momento y inmediatamente surgió todo, primero una emoción muy grande, ¿no? Porque esas calles que testimonian ese pasado de lucha en actitud de la gente que habitaba en estos pueblos, transitando, llevando, como en el caso de Lavalle, su tropa a su general. Entonces, de verdad me emocionó mucho encontrar toda aquella parte, si se quiere, colonial de la historia, ¿no? Porque en realidad todos estos lugares fueron poblados desde mucho antes por los verdaderos dueños de esas tierras, ¿no? Entonces queda todo el vestigio de esta parte colonial. Bueno, y esta parte colonial está mucho más directo con nosotros en esa historia que nos han ido enseñando y que nos van enseñando. Y cuando participábamos en una propuesta de carnaval, yo observaba que los muchachos jóvenes no participaban. No había una participación. Porque nadie quiere ser el hombre ese, quiere ser otra cosa, quiere parecerse a otro. Claro. Porque pero uno, yo creo que debe manifestarlo con una cierta claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre del lugar es el hombre menospreciado, es el hombre en el cual en una televisión, hoy mismo, no hay ningún prejuicio de ridiculizarlo, ¿no? No se ridiculiza a un hombre de la ciudad que es un hombre banana, ¿no? Un tipo piola. Siempre
Y lo que es más tremendo, siempre en quehacer, si es una novela, el quehacer doméstico de la casa tiene que ser de la provincia, ¿no? Sí. Y encima inmediatamente torpe, que hable mal, entonces son cosas que son ofensivas, ¿no? Claro que sí. Realmente. Entonces, como uno no tiene ganas de pelear, de luchar, sí tiene ganas de mostrar que hay un error en esto. Entonces este instrumento no popular, si bien es cierto era popular dentro del ambiente del campesinado, del hombre de la montaña, esto no le hacía absolutamente nada a un hombre de la ciudad. Nadie decía, mire, el hijo del paisano Torres, es una maravilla, tiene 6, 7 años y habla quechua. Ahora, si hablara alemán o inglés, sí, claro, se destacaría. Bueno, estos somos los argentinos también, sí, ¿no? sí. O hemos sido mucho más que ahora. Y a mí yo me di cuenta que el instrumento seguramente iba a ser un elemento con el que yo podía acompañarme un poco a dar a conocer una cantidad de cosas sin querer pretender que íbamos a cambiar nada, ¿no? Pero sí contribuir en que había más cosas con el instrumento. Y esto lo tuve siempre, desde el comienzo, ¿no? Tenía 16, 17 años y sentía la necesidad que se escuchara el instrumento. Lo sentía algo que quería que se pudiera hacer. A mí me tocó transitar las épocas donde el charango, uno entraba a la casa de un amigo y parecía un trofeo de casa, ¿no? Porque dice, estuvimos en el norte, mirá lo que me traje. Y ahí estaba el quirquincho clavado, pobrecito, no había hecho nada, pero parecía clavado en la pared. Entonces el que iba, el ridículo, ¿no? Lo exhibía casi como un elemento como el que digo, ¿no? Y en realidad yo creo que el instrumento tiene otro tipo de historia, ¿no? Claro que sí. Y que lamentable y dolorosamente no hemos alcanzado todavía a poderlo plasmar esto en distintos libros, ¿no? Jaime, ¿tiene que ver un poco esta fragmentación que hay en nuestro país? Porque nosotros decimos, si vemos capital y las ciudades de alrededor, ¿no? Salimos de la provincia de Buenos Aires, que es la que menos identidad tiene en cuanto a su música, sus danzas, pero nos vamos al norte y las costumbres están arraigadas, se sigue haciendo, o más que en la provincia de Buenos Aires. Quizás es un poco así, pero no creo que sea totalmente así. Digo porque la educación y todo lo que es la planificación de la educación para el país sale de capital. Sí, o salía por lo menos. Yo creo que lo que hace a la implementación dentro de los sistemas de educación se han mejorado notablemente en estos últimos 7, 8 años, ¿no? Yo creo que se ha tomado en forma global un poco lo que sucede con la educación a nivel nacional. Pienso yo, ¿no? Por supuesto que alguien con más conocimiento diría otra cosa, pero fíjese respecto a lo que usted me preguntaba, yo lo que entiendo es que cuando uno sale, quizás ve lo que quisiera ver en el lugar donde uno habita, pero lo observa porque es distinto, porque tiene otra forma y le parece. Yo, por ejemplo, lógicamente para ustedes una pialada, una doma, en fin, una jineteada, es algo que está en ustedes, ¿no? Es decir, de pronto ver un paisano, esas boinas ladeadas, medias tipo vasco y así, pero nosotros cuando pasamos por provincia de Buenos Aires en este caso, lo observamos inmediatamente y sentimos como una alegría, una satisfacción, que las formas tradicionales no han desaparecido. Pero eso se mantiene en el campo, porque esa persona va a Buenos Aires y ya se quita. En las provincias que usted me menciona es ¿Pasa peor. lo mismo? No, peor. Ajá, claro. Es peor. Por ahí uno eso no lo llega a mencionar. Incluidos muchachos que a lo mejor ganan la vida vestidos, con una indumentaria, o a lo mejor con una guitarra o otros instrumentos, porque es así. Parece que todo el progreso es hacia lo que es una capital, porque uno tiene en la cabeza otra cosa. Claro.
Tiene la mirada hacia Europa. Creo que eso es de la época colonial que nos quedó, ¿no? Por esto yo hace un momento le manifestaba lo que les dije, que si uno tiene que mirar y tratar de ver qué es lo que está mirando. Si uno mira y no le pasa nada, entonces va a ver muy poco. Porque este es un país realmente maravilloso. Argentina es un país, yo digo, repito, que está todo para y por hacerse, y con gente realmente tan generosa, ¿no? Tan generosa. Por ahí si usted me dice, pero todo es flores, no. Creo que nosotros los argentinos también pecamos de una cierta mansedumbre y de cierta comodidad que termina confundiéndose, ¿no? Quiere una cosa como más fácil, uno sabe que se cayó la semilla y va a brotar algo, ¿no? Fíjese el caso de la gente de Bolivia particularmente. En todo el país están hoy. Y de entre medio las piedras parece que quisieran brotar, ¿no? Y uno no se da cuenta de esto. ¿Cuántas veces escuchamos y que es cierto la necesidad del trabajo y todo? ¿Y cómo unas familias de estas que han venido en 5, 6, 7, 8 años logran por lo menos establecerse? Esto nos tiene que indicar que realmente es como que yo les digo de pronto a mis hijos, me digo, che, ¿estás sin trabajo? Me dice, sí, no consigo trabajo. Le dije, bueno, pero de gerente no te van a llamar. Claro. Tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Y sí. Esto no lo señalo yo acusadoramente, sino que creo que se han facilitado tantas cosas y uno no alcanza a ver. De verdad no alcanza a ver. Yo, que vengo de hijo de inmigración, de mi padre, como les dije, eran de Bolivia, ellos me lo señalaron hace mucho tiempo, ¿no? Sin sacrificio no hay nada, y sin esfuerzo. Pero que además el país ofrecía todas estas posibilidades y las ofrece. Y las sigue ofreciendo. Sí. Esto no quiere decir que todo lo que de pronto se pronuncia de los distintos gobiernos últimos sea todo espléndido ni nada, porque hay lejos estoy de decir esto, ¿no? Yo creo que falta realmente mucho trabajo, mucha consideración a estas cosas y por sobre todas las cosas una transparencia y honestidad. ¿Cómo le gustaría ver a la Argentina en los próximos años? Y con gente honesta primero, que pueda caminar por la calle libremente, que no se los esté permanentemente señalando o sospechando. Pero la sospecha no viene porque sí, sino que hay una disputa. Yo no creo realmente que nadie ponga un centavo de su bolsillo para querer ser y tener un espacio. No lo puedo creer. O si no, estoy viendo otro país que está lleno de patriotas y yo no me doy cuenta. Porque todo el mundo quiere trabajar para el país, pero resulta que, mira, hay algo que es como un delirio que tenemos hoy, ¿no? En este momento. Los chicos a los 10 años hay que seguirlos a ver si juegan al fútbol y si le pega con la izquierda porque es el gran negocio. Y yo lo he escuchado muchas veces en familias de amigos, ¿no? Y tenés que meterte, si no, no lográs. Tenés que meterte en que no en el compromiso, sino en el acomodo. Y esto es lo que yo creo que tenemos que ser honestos nosotros con nosotros mismos. Soy por principio un hombre de respetar la voluntad de la mayoría, ¿no? Yo no había votado a De la Rúa, ni mucho menos, pero me dolió mucho que la gente en 2 años de pronto cambiara tanto. Y no estoy haciendo una defensa de él, sino la reacción de la gente. Claro. Porque más allá de que había una situación realmente tremenda, también estaba acosada por otra gente. Claro. Que está buscando de que las cosas... Ahora mismo hay un buen sector de gente del país que están queriendo como que producir una situación caótica, ¿no? Sin que sea, esto no es bueno. Claro que no y es hacia bueno. eso uno tiene que observar y apuntar. Claro, y por ahí nos está faltando esto de que en otros países más desarrollados lo tienen, en el sentido de que
competimos antes de que gane un partido, pero después nos ponemos todos atrás para trabajar. Me da mucha tristeza cada vez que pasa alguien por acá y me dice, yo no puedo entender cómo vienen de la manera que vienen teniendo todo lo que tienen. Sentí una gran vergüenza hace poco cuando estaba este escritor, más allá de la discusión que se armó alrededor, pero parte de las cosas que decía tenía una razón total, que era, yo viví en Bolivia en esa época, y en el mismo pueblo donde estaba él, en Cochabamba, y en la misma escuela. Y claro, ¿qué pasó con esa Argentina? Decía Vargas Llosa hace poco. ¿Qué les pasó? Y esta es una frase que es cierto, o parte de esto es cierto, es real. Entonces, creo que tenemos que tomar las cosas para observarlas, acompañar en la medida que se pueden acompañar y ser respetuosos con lo que hace a las elecciones, a la decisión de la gente. Claro. Usted sabe que trabajar para el bien común, ¿no? Ya me están llamando para ir a tocar. Bueno, Jaime. Pero yo les agradezco muchísimo. No, al contrario, un placer para nosotros charlar con usted. Estos minutos. Hacía mucho tiempo yo no llegaba hasta Azul. Hoy cuando me preguntaban si había venido alguna vez, me daba, no sé, calor, porque digo, claro, hay una cuestión generacional que seguramente va tendiendo al olvido, ¿no? Usted habla de Jaime Dávalos y muy pocos se acuerdan. Pero nosotros veníamos aquí desde los años, comienzos del 60, fines de los 58, 9, que nosotros tocábamos con Ariel y habíamos hecho un dúo de charango piano. Y transitábamos siempre por este sector y cada vez que decía Azul, Olavarría y Tandil, eran los tres lugares, ¿no? Y tuvo un músico de Azul también, ¿no? Sí, un compañero, un excelente músico, los dos, él y la esposa. Referimos a Marcelo Chiodi. Marcelo Chiodi, sí. Y recuerdo la ciudad esta con sus reuniones, peñas, manifestaciones que han tenido populares. Bueno, son otros tiempos, sin duda le han cambiado cosas, pero acá me acuerdo, mire, esa época era de un Cafrune sin barba, pelo corto y flaco. Lo que no es poco. Claro, sí, por esto, ¿no? Porque nosotros debutamos juntos en Mar del Plata en el año 58, julio del 58. Y claro, nos hicimos muy amigos porque él venía de Jujuy y el instrumento y la música le gustaba, a pesar de que no conocía tanto, pero le gustaba porque era más andino lo que hago yo, ¿no? Y bueno, toda esa época fueron de viajes, pero ya desde esos años, o sea que uno ha visto la ciudad más grande, más afirmada, ¿no? Claro que sí. No todo lo que uno quisiera, pero bueno. No, seguro. Jaime, por último, me dijo al principio del reportaje que era feliz tocando el charango. Y siento una alegría muy grande porque fue lo que mis padres alentaron cuando yo era niño. Es decir, yo concurría, no sé, hasta a los concursos de disfraces que mi madre me hacía la ropa. Y yo decía, qué suerte que a mi viejo nunca se les ocurrió vestirme o disfrazarme de mago, de pirata, del solitario, ¿no? Sino con la indumentaria que me correspondía, porque lo otro hubiera sido un disfraz, en cambio así estaba caracterizado. Me caracterizaban a mí porque era el hijo que si hubiera vivido a lo mejor en el altiplano hubiera estado vestido de esa manera, no con los jotes. Yo recibí de verdad un apoyo muy grande, sobre todo de mi padre, ¿no? Que era un gran ebanista su papá. Además, pero un padre formidable y amigo, con la diferencia de la amistad y la autoridad del padre, ¿no? Y mi madre también. Pero acompañar casi lo que era como una ilusión de querer ser un instrumentista de charango cuando no existía. Es lo mismo que si tu hijo o tu hija, no sé, te dice que quiere seguir una carrera que no se conoce. Era como decir, no sé, claro.
Con una mente y una cabeza muy amplia y muy... Pero creo con una concepción de la vida desde la vocación, y además, ¿no? Además, con algo muy, muy dentro, ¿no? Que son las anterioridades, es decir, te vuelvo a repetir, mi padre era, y también su madre era una chola, chuquisaqueña, sus hermanas, y él siempre me recordaba, me decía, me daban el calzado para ponerme los fines de semana, el sábado y el domingo, ¿no? El resto estaba con la indumentaria propia, es decir, con jotas. Entonces, todo esto yo lo recibo como algo que me hace sentir muy bien, ¿no? Me hace sentir muy bien. ¿Se lo pudo transmitir a sus hijos esto? Y si escuchan el charango, seguro que van a darse cuenta que es lo que uno trata de transmitirle. Por lo tanto, yo tengo 2 hijos viviendo en Humahuaca. Ah, claro. Se fueron ellos. Ellos se fueron, decidieron un día, y no quiere decir que sean mejores porque viven en Humahuaca, para nada. Pero querían saber un poco más de toda esta anterioridad, y uno de ellos se recibió de profesor de historia. Hay una búsqueda, ¿no? ¿Qué más uno le puede pedir a la vida? Claro. Mejoramos la raza, me casé con una rubia y tenemos 5 negros, así que le hemos mejorado la raza esta de los vikingos. Bueno, muchas gracias. Jaime, muchas gracias a usted. Nada, gracias. Mucha suerte.